Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Otra magnífica institución para usted poner su caridad en buenas manos, las manos de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, en Estados Unidos han habido unas decisiones, dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia que han llamado mucho la atención, porque Estados Unidos es un país muy importante, una hiperpotencia, como hemos dicho, un país que tiene tanta influencia global, su moneda, su economía, sus finanzas, su cultura. Eso es un laboratorio donde entran y salen las ideas como si fuera un laboratorio. Estados Unidos es militarmente la potencia más importante del globo. Bueno, entonces, decisiones como, por ejemplo, esa que ha tomado la Suprema Corte de Justicia, dos de ellas, una la del aborto, refiriéndose a la no libertad de aborto en Estados Unidos. Es decir, la Suprema ha derogado esa decisión y ha delegado esto en los estados, que cada estado de la Unión Norteamericana decida por sí mismo. Tiene sus mecanismos también, tiene sus congresos ahí del estado y sus legisladores y todas sus autoridades y un gobernador que decida cada estado lo que va a resolver con el asunto de la libertad o no de abortar para las mujeres, que entienden que ese es un derecho, como si eso fuera un vómito o fuera una
unas heces fecales que usted puede botar y que ya eso no hay problema. Los pro vida han sido sumamente críticos con eso y más por los asuntos morales y humanos, porque el ser humano no está diseñado para eso, o por lo menos las hembras humanas. Entonces, hoy la Suprema ha fallado. Otro asunto muy grave, y que Estados Unidos es un país como hiperpotencia, es de los primeros contaminadores del mundo. Prácticamente el mundo ha reconocido que hay problemas climáticos provocados por el hombre. Es decir, la deforestación, la expulsión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, los problemas de contaminación de los océanos, de los acuíferos, de los mares, los problemas de daño a los corales, al plancton, a la vida marina. El calentamiento global que genera entonces problemas de sequía y de lluvia, y hay una inestabilidad climática. Especies que están desapareciendo y expuestas a desaparecer porque el ambiente le es hostil, le ha cambiado, y en esas situaciones, incendios, sequías intensas, lluvias arrasadoras, el clima de la Tierra está muy inestable. Se ve que es un ataque del hombre, o léase, del ser humano. La Suprema Corte de Justicia ha fallado negando eso prácticamente. No lo hace en términos absolutos, de que, miren, nosotros estamos en contra de las tesis, de las teorías, de que hay un cambio climático por efecto del hombre, sino que lo que estamos viendo es la propia naturaleza que ha tenido ese comportamiento por miles, millones de años, y de conocimiento de la humanidad de miles de años, y que es un comportamiento natural que se van acomodando los climas y terminan acomodándose, porque así ha sido el mundo. Pero ya hasta la iglesia reconoce que el hombre es que está dañando el clima. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, con estas actitudes, prácticamente va a derrocar al Partido Demócrata. Porque, señores, en Estados Unidos, usted plantear eso, primero lo del aborto, no es fácil, no lo sabe, pero que es lo correcto, que eso se maneje sin ese libertinaje con que ha caído esos pretensos derechos de las mujeres. Pero ese asunto del clima, para beneficiar a grandes empresas que ayudan al Partido Republicano, empresas que están limitadas o estaban limitadas por una agencia, la agencia creo que se llama EPA, una agencia que regula la contaminación por esas grandes empresas, principalmente las petroleras o energéticas. Pero esa gente se ha servido con cuchara grande, porque la conformación de la Suprema Corte de Justicia, los jueces que se consideran conservadores han superado a los jueces liberales, desde que el propio presidente Trump se propuso ir modificando el cuadro de conservadurismo en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y ese fallo, indiscutiblemente, que beneficia a grandes empresas de los Estados, grandes corporaciones energéticas de los Estados Unidos, que tenían fecha ya, calendario, es decir, hasta el 2030 tenían para modificar todos esos patrones de contaminación y de libertad para dañar
si cabe ese término. Pero también la Suprema tiene, me imagino que eso no será difícil que fallen, o por lo menos el Congreso de los Republicanos, los republicanos, mejor dicho, la plantilla republicana en el Congreso, se opone también a la ley de armas. Entonces, la ley de armas, o una modificación, ha sido planteada por los demócratas, el presidente Biden. Los republicanos son rabiosamente opuestos a que se modifique eso porque tienen esa dependencia de la Asociación del Rifle, muy influyente en los Estados Unidos y que aporta mucho dinero a las campañas de estos legisladores. Y entonces, esos son temas cruciales en los Estados Unidos. Y si la posición de los republicanos se encuentra robustecida o fortalecida con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, se puede decir que decisiones como esa le traerán, son 3 derrotas para el propio presidente Biden y los demócratas, porque están en contra de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia, pero eso, dígame usted, eso es inapelable. No conozco el sistema de los Estados Unidos, no sé si eso tiene si se puede apelar a la Suprema misma, no sé, no hay órganos constitucionales, creo que verifiquen esas cosas. Pero en Estados Unidos esos son o ejemplos buenos o ejemplos malos. Depende con el cristal que usted vea esas decisiones, que no hay duda que influyen en el globo, en el mundo. Y, repito, en la política interna de los Estados Unidos eso es devastador para los demócratas. Pero vamos a esperar, porque ese es un país también que tiene sus formas, tiene sus arreglos, sus entendimientos, como dice, esos son blancos y se entienden. Vamos a esperar. Bueno, aquí en el país, la policía sigue con cuestionamientos muchas veces injustos con la policía. Porque esa mala policía o buena policía, buena no es, porque no vamos a decir que sea una buena policía, pero tampoco se le puede catalogar como una policía totalmente mala. Hay muchos policías malos. Y hay tal vez hasta una mayoría de policías malos. Puede haber. Pero esa es nuestra policía. Y es una policía que aún con todas sus deficiencias hace el trabajo. Parcial, mediocre, malo, como ustedes lo quieran calificar, pero es nuestra policía. La policía mató a un individuo recientemente y señaló que ese individuo tenía 6 fichas. El Comité de Derechos Humanos inmediatamente anunció que ese crimen cruel de la policía será combatido por ellos con acciones judiciales contra la patrulla que mató a ese individuo, por la crueldad de matar a ese señor. La policía ha dicho que mató a un delincuente, que lo enfrentó y cayó abatido. Generalmente esos intercambios de disparos son cuestionados porque muchas veces han sido montajes, es verdad, de la policía. Pero parece que tienen que haber policías heridos o muertos para que se crea que el intercambio lo hubo. Pero son elementos, el que tiene 6 fichas, robando y matando y atracando con acciones violentas, criminosas, es muy difícil que usted pueda mantenerle una distancia y que el tipo se rinda y que
es que es difícil, porque es que son elementos que están ya dispuestos a morirse. Y han evitado morirse muchas veces, han salido ilesos de muchas situaciones de esas en que ellos intervienen. Que le disparan y logran sobrevivir, pero ellos disparan aunque sea con la cara tapada y pegan, como se dicen. Yo no había visto qué cosa tan terrible, que los delincuentes lanzan disparos, tiran disparos como quiera y pegan. El objetivo que ellos le apuntan, le pegan. Aunque vayan huyendo o vayan en una motocicleta en vía contraria o con la cara al revés, como se dice. Pero son gente que uno no sabe cómo es que aprenden a tirar con tanta precisión. El asunto es que yo veo esa situación, que es una situación difícil de entender, porque ¿cómo derechos humanos va a hablar de la crueldad con que mataron a ese individuo? Cuando esos individuos matan con una crueldad despiadada, porque un delincuente de estos señores mata a un hombre de trabajo, una gente sana, un estudiante, lo mata por quitarle un celular o por quitarle 100 pesos, una cartera, y le disparan a la gente. Entonces, ¿y esa crueldad? ¿Cómo que la vamos a enfrentar? Es difícil que para la policía entonces no pueda actuar, tenga que estar de manos atadas, tienen que haber policías heridos y muertos para poder justificar la muerte de estos elementos. Entonces, así es difícil. Entonces, se está luchando con una policía con mucha deficiencia técnica. Vimos ahí que hay un centro tecnológico de información, de rápida información, que los agentes pueden... Pero el problema es que cuando pasan hechos como estos, son difíciles de usted poder andar buscando fichas del elemento que lo está enfrentando. Usted tiene que agarrar a ese tipo infragante, pero al mismo tiempo usted no puede pestañear porque ese elemento lo mata. Y entonces, que estos no son tiempos como antes, que mucha gente se le inventaba un arma. Es decir, un delincuente, la policía, o un político, la policía, ¿qué hacía? Le ponía un arma. Bueno, el elemento andaba con esta arma. Como había poca investigación y había también poca exigencia, entonces eso quedaba se quedaba así. Bueno, mataron a una persona que andaba armado, pero era un arma que se le colocaba al individuo. Bien, pero esos tiempos están superados. En esos tiempos los elementos peligrosos andaban incluso desarmados, pero es que ahora andan armados y bien armados, hasta con mejores armas que la policía. Uno entiende esa situación. Y el asesor policial, un señor que el gobierno ha contratado para fines de reformar la Policía Nacional, José Vilá del Castillo. Él hizo un llamado. José Pepe Vilá del Castillo, comisionado ejecutivo para la reforma de la policía, llamó a la ciudadanía a respetar y acatar los lineamientos de las autoridades y las leyes, al advertir que de no hacerlo, la reforma que vive esta institución será coja. Destacó que ya cuentan con las computadoras necesarias para instalar un comando de centro de control de software en la sede de la policía. Destacó que ya cuentan con las computadoras, mientras el director del C5I, mayor general Luis Rafael Lee Ballester, explicó que en el CIDCOM se utilizará analítica de video, vigilancia para inteligencia predictiva y preventiva de diferentes tipos de delitos, utilizando las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911. Bien, esa reforma de la policía, todos la esperamos. Porque a la policía, así como uno tiene que defender la policía, y se le pide a la ciudadanía que colabore, pero díganme ustedes, porque estas son, como se dice, las fealdades de la policía, que tienen que ser corregidas.
limpiando esa policía, pero hay que comenzar con los oficiales, porque ¿qué es lo que yo he dicho con los oficiales que están ricos, poderosos? ¿Producto de qué? De su trabajo en la policía. Eso choca. Entonces, en Santiago sucedió una situación, hubo un suceso, para no repetir sucedió, hubo un suceso que yo voy a relatar, que por eso es que la población tiene tantas dudas con la policía. Y siente uno a veces aprensión y dice, caramba, pero ¿cómo se ayuda? Es que no se dejan ayudar los policías. Porque es que hay demasiado interés por el dinero, por los recursos económicos, y la extorsión está visible continuamente en hechos policiales. Después de la pausa vamos a tratar ese caso. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, en Santiago, señores, ocurrió un accidente provocado por unos elementos delincuentes. Chocaron a una señora y la chocaron a redes, como ella iba sola manejando, para que la señora se parara, un choque, y en ese momento atracar a la persona. Bien. Ella siente que le impactan, sigue, vuelven y la impactan, se para, pero los delincuentes no saben que atrás, en otro vehículo, viene el esposo de la señora y un amigo. Y al ver la actitud delincuencial, estos señores se paran, uno de ellos le dispara a los delincuentes con su arma. Bien, los delincuentes se espantan, se van, llega la policía, la señora deja su cartera encima del bonete de su vehículo,
Cuando llega la policía, vienen a investigar el caso. Resulta que el compañero de la persona, del esposo, tenía un arma, pero parece que el arma tenía problemas legales, no tenía los papeles reglamentarios, todos los papeles al día de eso, de un arma de fuego. Entonces se recurre a investigación de la persona y bueno, y que el arma y eso ok. Pero resulta que la dama deja su cartera. Los policías toman la cartera y la toman como si fuera un cuerpo de delito. Pero no le devuelven la cartera a la señora. Pero la señora está diciendo, pero ¿y qué tiene que ver la cartera con todo esto? Además, yo soy la atracada o la posiblemente atracada. Entonces, ¿por qué usted me van a retener la cartera? Pero la cartera tiene, o tenía en ese momento, $400 y 10,000 pesos. Tenía la señora en su cartera y celulares y otras cosas de esas que todas las mujeres tienen en su cartera. La policía retuvo la cartera en Santiago, pero no devuelven la cartera. ¿Y entonces por qué no devuelven la cartera? ¿Cuál es el problema que tiene esa cartera? Que la policía retiene la cartera cuando es de una señora que ha sido casi atracada. No llegaron a atracarla porque los muchachos venían detrás. El marido con otro amigo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se cogieron el dinero los policías, porque eso es lo que la gente piensa. Y ahora retienen ahí a ver cómo hacen, a ver si la señora tal vez se desinteresa del dinero y ya dejen eso así, denme mi cartera. Esas cosas son graves, pero por eso es que a la policía nadie le quiere creer. Entonces uno quiere defender la policía, como dice el señor Vilá. Él quiere que la ciudadanía colabore, ayude, pero ¿cómo se ayuda a una policía en esas condiciones? Pues la policía no puede actuar en forma delincuencial. Porque lamentablemente, si usted encuentra esa cartera ahí, señora, esta cartera es la suya, tenga su cartera. La señora está presa, pues ella no está presa. Ella la han chocado para atracarla, para robarle, y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué retiene la cartera? Porque cogieron el dinero y después no saben cómo reponerlo. Esas son las cosas graves de la Policía Nacional, que hacen casi imposible que la ciudadanía colabore con la policía porque le tiene miedo. Entonces, oficiales de policía actúan como verdaderos delincuentes. Por eso es que están súper ricos. Y entonces, imagínense ustedes con esta ley de extinción de dominio que viene ahora. Eso es otro. Esto va a ser una ley que yo creo que es hasta bueno que salga mala, porque lamentablemente las autoridades y los mismos congresistas quieren hacer las cosas a la carrera. Y la mediocridad se nutre de la rapidez. Lo que quieran hacerla, porque hay otros que no quieren hacerla, pero están actuando como el doctor Merengue, decíamos nosotros ayer. Y hay una tomadura de pelo en ese Congreso con respecto a la bendita ley esa de extinción de dominio, que va a traer más problemas que soluciones. Los congresistas andaban bailando, jugando al doctor Merengue, a un doctor Merengue bruto, porque ese es otra, jugando a un doctor Merengue bruto. Y la ley, entonces, tiene muchas aristas, tiene muchas cosas por donde afectar a adversarios políticos, se ha señalado, y además gente que pueda comprar bienes o tenga bienes de buena fe, pero yo no puedo, si yo le compro a un delincuente, entonces ese bien está en problemas. Porque el delincuente o el que lava, uno no sabe a quién comprar ni a quién venderle. Porque en este país se hacen muchas operaciones prácticamente fuera del control de la autoridad, es verdad. No sé si esa ley ayudaría para que pueda haber transparencia en todas las cosas, pero que si la retroactividad o no de esa ley que la Constitución prevé, ¿qué va a pasar con gente ahí que tiene cosas, bienes, que no puede demostrar cómo se lo ha ganado? Principalmente políticos. Imagínense ustedes, el gobierno
parece que ha tenido algunas presiones de la misma embajada norteamericana que le interesa esa ley, porque es una ley que le da fuerza al Estado, que ha sido un Estado verdaderamente esquilmado o robado por años. No solamente por individuos, sino por familias. Óigase bien, ese Estado es un mecanismo que le da fortaleza al Estado, porque el Estado con esa ley puede salir a buscar lo que se le ha perdido, o lo que le han cogido, o lo que le han robado. Esa es la pura verdad. Pero uno sabe cómo son las cosas cuando se legisla por impulso a la carrera, y esa ley no se puede apurar, por lo que yo acabo de decir. La mediocridad se nutre de la rapidez. El gobierno parece que ante las presiones de la embajada le ha dado luz verde, porque el gobierno es que maneja esa bancada. Porque cuando el gobierno quiere un préstamo de lo que fuera, se lo aprueban inmediatamente, como señalan ahí. Y cuando quiere lo que quiera del Congreso, con esa mayoría, pero cuando esa mayoría entonces se tienen que aplicar a casos como estos, no quieren echarse esa canana porque saben lo que arrastran. Parece que atendiendo a esas presiones, el gobierno ha dado instrucciones, y vimos unas declaraciones del ministro de la Presidencia de que esa ley se va a aprobar sí o sí. Imagínense ustedes ante una decisión como esa, tan cerrada, de que no deja espacio para nada. ¿Y qué nos queda? Fue verdaderamente dicho lo que dijo el señor Paliza, el ministro Paliza. Pero si lo verdaderamente dicho es verdadero o no, esa es otra que habrá que ver, porque todavía andamos con unas decisiones sumamente difíciles de tomar. Esa ley de extinción de dominio. Abogados, juristas de la experiencia de Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, que hemos señalado que tiene recto juicio de razón y de palabra, el doctor Marino Vinicio Castillo ha hecho advertencias sobre esa ley. Y ha dicho que esa ley, y miren, que estamos hablando de un hombre que tiene una vida dedicada a su lucha contra el narcotráfico, que es uno de los objetivos básicos que tiene el Estado. Es decir, atacar los bienes de los narcos, pero que detrás de los bienes de los narcos, esa ley le abre campo, le abre espacio a esas persecuciones por asuntos políticos y personales y cuestiones que pueden pasar y disgustos empresariales o comerciales, quién sabe, hay 80,000 cosas. Y denuncia de una gente a un adversario, a un enemigo, qué sé yo, a un competidor, todas esas cosas son posibles. Eso tiene que manejarse con mucho criterio. El doctor Castillo, yo recuerdo que habló de las consideraciones políticas que ponen en peligro, el ejercicio de esa ley pone en peligro decisiones de ese tipo que pueden perjudicar a los políticos y a la política. Entonces, yo hace un tiempo, cuando oí al doctor Marino Vinicio Castillo hablar de eso, hablábamos aquí, decíamos que ¿por qué el gobierno? Porque el gobierno ha querido dar las apariencias de que no tiene que ver nada con el Congreso, que eso es independiente, y uno sabe que eso no son independientes nada. Porque esas mayorías congresuales la manejan los políticos, los directivos o los líderes del partido que está ejerciendo el poder. O si no, no está ejerciendo el poder, pero puede tener la mayoría congresual. Y esos hilos se manejan desde esos liderazgos. Por eso el Palacio habló, porque sabe que tienen control de esa bancada de legisladores. Entonces, previendo eso, ¿por qué el Palacio no convocó así abogados, por ejemplo, como el doctor Marino Vinicio Castillo, que se ha ofrecido todas las veces
con fines de asesorar, de ayudar, de aclarar, de poner cosas en su justo lugar para evitar mañana el relajo de tener que estar corrigiendo leyes y cosas. Fíjense lo que ha pasado con esas leyes electorales. Esas leyes fueron apuradas, llevadas como caña para el ingenio, como se señala, porque era el interés del imperante de turno modificar el sistema político, o mejor dicho, el sistema electoral, para lucro y beneficio de él y de su propio partido y en contra de sus adversarios, incluso dentro de su partido. Porque quería ganar espacio, quería ganar liderazgo y poder dentro de su propio partido. Vamos a atacar a mi amigo y mi compañero, no importa, llevémonoslo por delante. Yo tengo aquí un clon servicial que, aunque refractario, porque no tenía las condiciones, pero soy yo transmutado en él. Y vamos a sacar ese liderazgo del PLD, de Leonel Fernández, vamos a expulsarlo, el nuevo líder, el nuevo dueño de este partido soy yo. Entonces hicieron unas leyes atropelladas y en forma atropellante, con una Junta Central Electoral, cuyos miembros eran una suerte de lugartenientes de ese imperante de la silla de alfiler en ese momento. Y todo el mundo recuerda el desorden, el desastre que hoy todavía, fíjense cómo la Junta Central Electoral quiere modificar esas dos leyes, la ley de partidos políticos y de agrupaciones y cosas de eso, con fines de adaptarla a los tiempos y de hacerle las correcciones que permitan por lo menos que con esas leyes podamos transitar un tiempo largo de democracia y de que los partidos no estén en estos traumas internos o externos y que las elecciones no estén tan cuestionadas. Que esas leyes electorales se conozcan, se discutan y ver lo que son los financiamientos de los partidos. Fíjense la crisis que hubo sin necesidad, porque no se quiso interpretar bien la Constitución con la calificación de partidos mayoritarios o no. ¿Ustedes creen que un país con el tiempo de democracia que nosotros tenemos debe estar discutiendo si un partido es o no es un partido mayoritario? Cuando la misma Constitución, entonces, ¿por qué esas leyes no se hacen bien? Porque siempre ha sido ese un cuestionamiento que yo me hago, porque mejor que no la den a los agrónomos y que no se la den a los letrados, a los abogados, que no lo pongan a hacer leyes, que no saben hacer leyes, que no la den a los agrónomos, a ver si nosotros tenemos mejor juicio. Porque no hay forma de que se haga una ley en República Dominicana y que se haga bien hecha. Entonces, con todo ese, diríamos, con ese background, con todo ese escenario, se va a aprobar una de las leyes más peligrosas del país, que es esa ley de extinción de dominio, no por los beneficios que va a tener el Estado en contra de los narcos, específicamente, o de los lavadores, que son crimen contra los bienes públicos, o contra el interés público. Y los políticos que depredan el Estado y los no políticos que llegan al Estado y se sirven de los bienes públicos y se quedan con ellos y se los roban, vamos a decir así, o tratan de adquirirlo por subterfugios legales y muchas injerencias de políticos, de poder, etcétera, etcétera. Tráfico de influencia, etc. Y el Estado puede recuperar sus bienes. Pero hay otra gente que está legal y que ha adquirido sus cosas legalmente, pero puede ser objeto por lo menos de molestias, provocadas por quienes, por adversarios económicos, adversarios comerciales, gente que competencia, etcétera, quién sabe, y la política más todavía. Entonces, ¿por qué no apelar a gente como Marino Vinicio Castillo, una serie de abogados, de gente que tiene buen juicio, que tiene la experiencia, que madure bien esas cosas para que después no tengan que andar, como se dice, apresurados o presurosos, no tengan que andar
subiendo o bajando pasillos o escaleras ahí en ese Congreso o en el Palacio Nacional, buscando la forma de corregir entuertos. Hagan las cosas que tengan que hacerse bien hechas, háganlas bien hechas. Porque aquí no cabe hacerlo mal hecho, bien hecho. Porque hay que hacerlo bien hecho. Porque no hay excusas para que una ley se haga mal en este país, solamente porque la prisa, el impulso congresual obligue a ello. No debe ser. Pausamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que hoy, como se hace semanalmente, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Desde el miércoles se está publicando. ¿Por qué publicar el informe de Inside Crime in extenso? La región, estremecida como nunca, lo impone, dice Marino Vinicio Castillo. Señores, lean esos trabajos, porque esos son trabajos. Primero definen cuál es la situación de República Dominicana en el Caribe como punto de referencia para el tránsito de droga hacia los Estados Unidos y Europa. Sus muelles, sus aeropuertos, su turismo, todas esas cosas. Fíjense que a cada rato, ¿dónde es que detiene la mayor cantidad de drogas? O en Caucedo, en los muelles grandes, que son muelles que, imagínense, por ahí vienen muchísimos furgones, porque si es un muelle que tiene pocos furgones, se detectan fácil cualquier cosa, pero donde hay tantas cargas variadas y tantos furgones, las cosas tienden a confundir. Hasta los perros se confunden ahí. Los perros que huelen las identifican las drogas. Pero ese informe revela lo que ha pasado en esta región del Caribe.
Venezuela, Colombia, los planes México, ese plan Colombia, plan Mérida, República Dominicana, Haití, que es un almacén de drogas, República Dominicana como puente por esas facilidades de muelles y aeropuertos, 8 aeropuertos internacionales, centenares de vuelos, charter y no charter, millones de viajeros. Es un atractivo para el narco, República Dominicana. Entonces ese informe que publica el doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta, es bueno que lo leamos. Usted accesa por Google, La Pregunta, Vincho Castillo, inmediatamente aparece ese trabajo y tengo entendido que serán publicados secuencialmente o semanalmente ese trabajo para fines de que el pueblo conozca en detalle qué es lo que ese informe contempla y dice sobre la República Dominicana y el narcotráfico. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo porque ese sí tiene experiencia y tiene no solamente la experiencia, tiene la calidad para hablar de esos temas. Por eso lo mencionaba en el segmento anterior sobre la ley de dominio, de extensión de dominio, que es bueno, repito, que el presidente de la República escuche a Marino Vinicio Castillo y a otros juristas destacados del país, gente que puede hablar con propiedad, no con ambigüedad, no, con propiedad, que no es gente que está comprometida con ningún escándalo, ni con ningún capo, ni ninguna de esas cosas. Es de gente de esa calidad profesional y de esa calidad humana y moral de Marino Vinicio Castillo. Los hay en el país todavía. Y que son juristas, que conocen eso y que lean eso punto por punto y le hagan las correcciones y las observaciones del lugar a esa ley de extinción de dominio. Sin prisa, porque como hemos dicho, la mediocridad se nutre de la rapidez. Aquí ha habido denuncias muy serias de los ecologistas y los ambientalistas que se ven como si fueran una manga de necios. Así es que lo ven, los intereses particulares. Ven a ciertos ecologistas como verdaderos necios y gente que lo que quieren que se preserven las culebritas, que se preserven las arañitas, las plantitas y toda esa cosa disparatada y todos esos breñales. Así es que se opina. Pero aquí hay personalidades que han dejado prácticamente su vida, la han tenido defendiendo los intereses ambientales de la República Dominicana. Hay gente que se excede en esas defensas y andan detrás de bienes, de recursos, de apoyos y de prebendas y se prestan a servir de voceros o a servir de bocinas para esos intereses particulares. Manos negras, titiriteros que manejan a los títeres y lo ponen a hablar cosas para confundir, sembrar señuelos, para despistar, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una persona que se llama Luis Carvajal, que Luis es una persona seria y es un técnico ambientalista que ha estado siempre luchando por los mejores intereses del país. Él se dedica en sus prácticas científicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero Luis Carvajal, todo el que conoce a Luis Carvajal sabe que Luis Carvajal es un técnico que ha estado al servicio de los mejores intereses, repito, del pueblo dominicano. Luis Carvajal ha hecho esto no es nuevo, esto lo ha dicho Luis muchísimas veces y
replicado en todos los sitios donde el medio ambiente ha estado agredido por oportunistas, logreros, políticos, militares, etcétera, etcétera. Oportunistas. Ambientalista denuncia crimen con Parque Francisco Camaño. El Parque Francisco Camaño, para los que no lo conocen, viene siendo toda esa zona que está después del número, y yo diría que hasta parte del número de la carretera de Asua, esa loma de Cepí, como se le llamaban a esas lomas, o se le llaman, tengo entendido, que eran terrenos comuneros. Eso nunca se delimitaron, pues eso no tenía dueño, como dicen, porque esos son unos breñales, como dicen ahí en Asua. Pero tienen materiales caliza, qué sé yo, que son utilizadas. Incluso ahí hay una cementera en ese parque, esa cementera que está en ese parque es de la familia del presidente de la República, que tuvo problemas en años en que todavía el presidente Abinader era candidato y se le sacó ese asunto porque es una empresa que está, no hay duda, que está tomando material de esa loma del parque, de lo que fue declarado parque, que no sabemos si fue declarado a redes también, porque aquí hay mucha gente bandidesca y uno no sabe si, porque esa instalación de esa empresa tiene mucho tiempo ahí. La instalación la instaló don Rafael Abinader. Se instaló esa empresa ahí de cemento, creo, Santo Domingo. Repito, hace mucho tiempo que está ahí. Eso pudo haberse delimitado, pero también pudo haberse declarado esa zona con fines de perjudicar a esa gente. Uno no lo sabe. Ahora, la denuncia de Luis Carvajal en ese parque que lleva el nombre de Francisco Camaño Leñó, porque fue por donde desembarcó ahí, todas esas lomas de ahí, de la bahía de Ocoa, la zona de Caracoles, y eso se sube ahí, toda esa loma de Cepí, como yo la conocí en Asua, cuando yo vivía por ahí, trabajando. El ambientalista Luis Carvajal denunció ayer que el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño está afectado por cerca de 1,000 hornos activos para fabricar carbón y por la extracción continua de madera de guayacán y de otros árboles que ponen en peligro a esa reserva natural. Señores, pero ¿y eso puede ser posible? ¿Para qué que están los benditos aviones y los helicópteros de la Fuerza Aérea? No es para mirar los humos, los humitos de esos bosques secos, áridos, que nos los viven quemando para sacar el guaconejo, el guayacán, para sacar el carbón, etcétera, etcétera. ¿Y para dónde quema ese carbón? A los anafes de Capcana o a los anafes de los mejores resorts del país. No, va a los anafes haitianos. Y por ahí que va ese carbón. Vamos a estar claros. Y ese guayacán, ay Dios mío, y el guaconejo, y todo aquello que ha ido en extinción prácticamente en el país. Pero ustedes creen que una denuncia como esta, no, esto no se le puede decir tremendismo, porque señores, si nosotros estamos ignorando esas cosas, 1,000 hornos. Dice Luis Carvajal que Luis es un hombre serio, que no está hablando ahí una persona por hablar. Y ahí está la muestra. Ahí aparece una montaña de palos para fines de preparar los hornos carboníferos. El defensor del medio ambiente aseguró que ese horrendo crimen ocurre del mismo modo en la mayoría de los bosques dominicanos. Carvajal manifestó que el futuro y el presente del país lo están convirtiendo en humo, cenizas, hambre y sed. Agua, producción agrícola, balance climático, biodiversidad, turismo ecológico, desarrollo sostenible, seguridad ante eventos extraordinarios, resiliencia social y ambiental, son palabras que suenan muy bien en los discursos y documentos oficiales, aunque en los territorios lo que ocurre demandaría usar sus antónimos.
expresó Carvajal en una comunicación. Señores, pónganle atención a esto. Eso no puede ser. 1000 hornos en esa loma de Cepi, para los que conocen a Asua y el sur, porque mucha gente no sabe que esa loma o ese parque Francisco Alberto Camaño se llama así como Francisco Alberto, pero no saben que ese es el nombre de esa loma, es Cepi. Eso es grave. Ahora, ¿dónde están los famosos abogados ambientalistas que nosotros dijimos el día pasado que se prestan como verdaderos títeres de manos negras que están compitiendo por intereses eléctricos en el país? El río más contaminado es el Ozama, porque hay 2 barcazas ahí que sí, con estos apagones que hay, como que salten esa barcaza a ver si se cae el gobierno, porque ¿qué es lo que quieren? Esa barcaza que tienen 30 años, ahora resulta que contaminan el río Sama, que no hay una vivienda, aguas abajo de ese río, por ahí, que ya van al mar. Pero resulta que el río Iguamo, como yo he dicho, que casi es una pasta, y el hedor que sale de ese río, que todo el mundo sabe que se descargan aguas del ingenio Cristóbal Colón y los demás, creo que también el ingenio Porvenir, no sé, que está un poco distante, pero es posible que hayan cañerías que descarguen ahí, no lo sé. Pero ahí hay 1000 kilovatios instalados de plantas contaminadoras, pero los abogados ambientalistas no ven para allá. ¿Por qué no ven? Porque los intereses que quieren que quiten esa barcaza de Ozama están ahí, en esos 1000. Usted sabe la contaminación que tiene el río Yaque del norte. ¿Y dónde están esos abogados ambientalistas? ¿Por qué no van a defender el Yaque? El Ozama es que van a defender. Y el Iguamo, que prácticamente está podrido allí, con más de 1000 kilovatios desde Coyentri, Quiqueya 1 y 2, la cementera, el ingenio Cristóbal Colón, planta la Mitsubishi, la Sultana del Este, allá hay 1000 kilovatios, pero eso no contaminan. Qué raro, ¿eh? Y estos desmanes, ¿por qué esos abogados no salen en defensa del Estado, del pueblo dominicano, mejor dicho? Vayan, defiendan esto. ¿Dónde están esos abogados? No, exclusivamente el daño que ellos critican es el del río Sama. Pero resulta que el río Camú y el río Yuna también lo infectan con desvíos, las mineras, y todo el mundo hace lo que le viene en gana y despachan por ahí cloacas y despachan por ahí envases de productos químicos peligrosos, y no hay abogados ambientalistas que salgan en defensa de esos recursos o de esos cursos de aguas públicas, de agua dulce. Gracias por su atención. Nos vemos mañana, el lunes, en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.